Buenos días, hermanos, y bienvenidos a la casa de Dios aquí por línea. Quiero compartir con ustedes este Salmo 27, verso 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Para David, el salmista, estaba muy claro. Su deseo, su anhelo era estar en la presencia de Dios. Él quería estar cerca de Dios, dice la Biblia, todos los días y contemplar la hermosura de Jehová. Y para nosotros, hermanos, a veces es sacrificio estar en la presencia de Dios. Tenemos que hacer un esfuerzo para estar. A veces no tenemos ganas. Pero yo le quiero animar, porque si no estamos impuestos a hacerlo, entonces vamos a batallar. Quiero animarle que hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Es muy importante. Y ahí, hermanos, vamos a ver la hermosura de Jehová. Se va a manifestar en nuestras vidas, en nuestros alrededor de nosotros, en nuestro hogar. Y este anhelo, hermanos, va a crecer más y más en su corazón, y en su alma va a estar este deseo de estar y buscar la presencia de Dios y contemplar su hermosura, como dice la Escritura. Dios, hermanos, tiene un plan para ustedes, tiene algo grande para cada uno de nosotros. Y solo ese plan va a ser revelada mientras buscamos su presencia, mientras buscamos a Jehová y experimentar su hermosa presencia. Y eso, hermanos, Dios nos ha llamado a experimentar eso. Entonces vamos a adorar a Dios. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande
y perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad. Perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable y no lo puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu amor, tu amor. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen Padre, eres tú, soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Eres buen Padre, si eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. El Señor es bueno y grande y poderoso. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Oh, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar
postro en tu presencia. En adoración, oh, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. El Señor recibe siempre toda la honra, hermanos, y toda la gloria, porque Él es digno. Y ahora vamos a entrar en la palabra de Dios en estos momentos con el pastor Rubén. Dios bendiga su santa palabra. Que Dios los bendiga, hermanos. Aquí estamos una vez más en el domingo, el 13 de diciembre. Ya vamos para la mitad del último mes del año, pero le damos gracias a Dios que todavía hay oportunidad para compartir su palabra, su mensaje. Y esta mañana es el español, el estudio de español de hoy, del domingo 13 de diciembre. Y vamos a entrar, antes de entrar a la palabra, vamos a entrar en una oración esta mañana. Oremos. Señor, primeramente te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Seguimos pidiendo, Señor, que nos sigas ayudando para poder acercarnos más a ti día tras día. Que nos bendigas tu mensaje esta mañana, que bendigas tu palabra y que bendigas a cada uno que se encuentra con nosotros oyendo o viendo este mensaje. Y siempre te daremos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a estar viendo unas palabras que dijo el apóstol Pablo. Estas son 4 palabras de este mensaje que dijo el apóstol Pablo. Y para el creyente, estas 4 palabras es el centro de nuestra fe cristiana. Y vamos a hablar un poco esta mañana en este mensaje de estas 4 palabras que menciona el apóstol Pablo. Y primero vamos a leer Hechos capítulo 27. Vamos a leer un versículo por primero. Y este versículo viene de la Reina Valera 1960. Y dice así, es el versículo 25. Y dice así la palabra de Dios. Dice, en las palabras de Pablo, el apóstol Pablo, el versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Las 4 palabras que vamos a estar enfocándonos de este mensaje, las 4 palabras de este mensaje esta mañana es donde dice Pablo: yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Qué tremendo, hermanos, que nuestra fe sea tan madura así, para que en cada situación pueda usted y yo decir: yo confío en Dios. Imagínense si esas 4 palabras pudiéramos decir en cada situación, en cada situación difícil que nos encontrábamos, poder decir, estar maduro en nuestra fe, que podamos decir estas 4 palabras. No le hace que cómo se mire la situación, poder decir, como dice Pablo aquí: yo confío en Dios. Este capítulo se trata, hermanos, para darles un poco de la historia de lo que estaba pasando aquí. Este capítulo se trata del viaje, o uno de los viajes en que llevaban a Pablo como prisionero a Roma. El apóstol fue llevado a Roma
como prisionero después de ser arrestado en Jerusalén. Lo llevaban a Roma para hacer su apelación a César, porque había sido acusado y arrestado, y en lugar que lo juzgaran ahí en Jerusalén, lo llevaban a Roma. Y a Pablo se le informó que algunos de los judíos estaban planeando de matarlo, pero Pablo, siendo ciudadano de Roma, fue llevado a Roma para apelar su causa a César. Y es lo que estaba pasando aquí en este viaje a Roma. Este, Se encontraron con una tempestad tremenda en unas paradas que se dieron antes de llegar a Roma. Se encontraron con una tormenta del clima que se estaba volviendo peligroso, pero para seguir el viaje por el mar. Y Pablo les advirtió, después que llegaron a un lugar y luego se iban a Roma. Pablo les advirtió sobre los peligros que les esperaban, pero ellos no querían escuchar a Pablo, y como vinieron, estaban dispuestos a llevarlo a Roma, no quisieron oír ese aviso de Pablo del peligro que estaba viniendo, el peligro de los tiempos, de la tempestad. Acuérdense, Pablo viajaba mucho, y Pablo ya sabía los tiempos del año, que estaba la clima mejor que otros tiempos, o lo que Pablo ya sabía lo que estaba pasando, y por eso les dio ese aviso, que no se fueran de ese lugar hasta que se pasara, porque algo lo estaba esperando, algo tremendo estaba esperando en el mar. Pero no le quisieron a hacer caso, y se fueron de ahí a Roma. Y aquí es donde se encontraron, en el viaje a Roma, se encontraron con esta tempestad tremenda. Y en este peligro, en esta tempestad, y el temor que estaban porque estaban en esta tempestad, los hombres que iban en el barco con Pablo llevándolo a Roma, comenzaron les comenzaron a preocuparse, y les entró miedo, y comenzaron a pensar que no lo iban a hacer, y que se iban a morir, y que estaban atrapados por esta tempestad tremenda. Y como les dije, en el medio de esta tormenta, donde ya estaban todos asustados y preocupados, y que no le iban a hacer, y que ahí se iban a morir, es donde que vemos estas 4 palabras que dijo Pablo, en el versículo 25 que leímos. Por tanto, varones, Pablo le está diciendo: tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y vamos a entrar más a este capítulo para poder entender y ver lo que estaba pasando. Y quizá uno puede decir, en este tiempo de la Navidad, quizá uno puede ser que va a ser un tiempo poco triste debido a esta pandemia, o en lugar uno que como Pablo, que mira lo positivo, esa persona puede decir, en lugar de estar preocupado o triste por la pandemia en este tiempo de la Navidad, uno puede decir, como el apóstol Pablo dijo: yo confío en Dios. Y esa es una oportunidad que tenemos, esa es una cosa que podemos agarrarnos en este tiempo peligroso de esta pandemia. Es triste, sí, porque va a ser un tiempo de Navidad poco diferente por causa de esta pandemia. No podemos reunirnos, no podemos estar alrededor de mucha gente, y unos pueden decir: esto es tan triste, y mejor no va a celebrar nada esta Navidad, mejor no va a hacer nada. O uno puede decir: yo confío en Dios, así como dijo Pablo. Uno puede decir, esta Navidad quizás será un tiempo, como dije, un tiempo triste para unos,
unos pueden decir, así como dijo el apóstol Pablo, yo confío en Dios. De lugar de estar con miedo, preocupado por esta pandemia, el Hijo de Dios, usted y yo, en lugar podemos decir, yo confío en Dios. Y es lo que dice, en otras palabras, Pablo dice, voy a confiar en Dios. Aunque estemos en esta situación, esta tempestad que los estaba amenazando y ya todos los demás hombres en el barco estaban asustados que iban a perder la vida y todo esto, pero Pablo se levantó delante de ellos, digo, yo confío en Dios. Y vamos a ver qué le dio ese ánimo o esas fuerzas a Pablo de decir eso. Hermanos, es fácil decir estas 4 palabras, yo confío en Dios, mientras que todo esté bien, pero no es tan fácil cuando las cosas están duras, como ahora estos tiempos de la pandemia y luego en el tiempo de la Navidad, cuando uno está acostumbrado de celebrar y en el tiempo de la Navidad casi hasta celebramos todo el mes de diciembre, pero ahora hay que tener cuidado. Y ahí quizá unos estén con poco miedo, preocupación por esta pandemia, pero gloria a Dios que el Hijo de Dios todavía puede decir, yo confío en Dios. Pase lo que pase, no le hace que estemos pasando la dificultad, la tristeza, yo confío en Dios. En otras palabras, yo voy a confiar en Dios primeramente. Voy a confiar en Dios. Es lo que estaba diciendo Pablo. Pero como les dije, a veces es fácil decir yo confío en Dios cuando todo está bien, pero es un poquito más duro cuando hay preocupaciones, cuando hay cosas difíciles alrededor, cosas peligrosas. Es duro, un poco duro más poder decir yo confío en Dios. Pero como les dije, el Hijo de Dios siempre puede confiar en Dios y poder decir estas palabras, yo confío en Dios. Pero podríamos seguir diciendo estas palabras cuando las cosas, aunque las cosas no se ven muy bien, como hoy, estos días, tocante esta pandemia. Gloria a Dios que todavía sí podemos decir como hijos de Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios. Sí, hay poca preocupación que tenemos que tener, hay que cuidarnos, hay que estar atentos de lo que está alrededor de nosotros, pero como quiera, hermanos, podemos decir como hijos de Dios, yo confío en Dios, yo voy a confiar en Dios. Yo sé que hay peligro, pero como quiera voy a seguir confiando en el Señor, que el Señor nos va a sacar de esta situación, el Señor nos va a ayudar a pasar por esta tempestad, estos problemas donde estamos, esta tempestad de salud con esta pandemia. Y es lo que le estaba pasando a estos hombres. Estaban en una tempestad tremenda y ya Pablo les había avisado que no se fueran y como quiera se fueran y ahora estaban en peligro, estaban en esta tempestad, así como estamos nosotros hoy en esta tempestad con esta pandemia. Y como les dije, vamos a ver un poco de lo que estaba ocurriendo aquí, lo que estaba pasando aquí en la vida del apóstol Pablo durante este viaje. Vamos a leer un poco más de esta ocasión o de este capítulo. En Hechos 27 voy a leer unos pocos más versículos, pero los voy a leer en la nueva versión internacional. Hechos capítulo 27, vamos a leer ahora del 20 al 25 en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y ya la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos y llevamos a mucho tiempo sin comer, llevamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, deben de haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así que habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobra ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo la perderá del barco. Anoche, dice Pablo, anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios
te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, dice Pablo, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. El ángel se le había parecido a Pablo. El ángel de Dios se le había parecido a Pablo y le dio ese ánimo a Pablo a pesar de cómo se veía la tormenta donde estaban, a pesar de cómo se veían los problemas, la prueba, la situación, así como hoy, esta pandemia en nuestro día hoy es como una tempestad también. Y Pablo dice aquí en el medio de la tempestad, confío en Dios, confío en Dios. Y como leímos en la Reina Valera, dice las palabras de Pablo, yo confío en Dios. El versículo 20 dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Era una gran tempestad, hermanos, una gran tempestad donde estaban en esta situación que rugió por muchos días. Estaban en esta tempestad. Ni siquiera podían ver el sol de día ni las estrellas de noche. En otras palabras, ni siquiera podían usar el sol de día o las estrellas de noche para navegar, porque en esos tiempos es lo que usaban las estrellas y el sol para navegar, y eso también les hizo perder dirección porque no podían navegar. Ahora estaban confundidos, con miedo, con tristeza y ahora confundidos también, y luego sabiendo que se habían perdido el control del barco. En otras palabras, ni siquiera, como les dije, no podían usar el sol ni las estrellas para navegar y estaban perdidos. No solo estaban atrapados en una tormenta, ahora estaban perdidos, estaban confundidos y luego estaban preocupados y luego con miedo y luego pensando que se iban a morir. Una cosa tremenda, hermano. Y quizá hay mucha gente en estos tiempos, en estos días de nosotros también, con esta pandemia, preocupados, con miedo, como que perdieron control, ya no pueden hacer todo lo que hacían antes cada día, ya no pueden ir acá y para allá y esto y lo otro, porque por esta pandemia que está alrededor de nosotros, nada más esperando que hagamos algo mal para afectarnos. Y así como esos hombres, así en la misma situación, en esta tempestad, así en esa situación estamos nosotros hoy, en una tempestad con nuestra salud. Y hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado. Hermanos, como les dije, esta era una prueba tremenda para estos hombres, para Pablo, una dificultad, una situación peligrosa, donde había también, como les dije, miedo y confusión, y estaban desorientados y con pérdida de control, y al fin pérdida de esperanza, dice la Escritura. Habían perdido toda la esperanza. Ya cuando se miraba muy oscuro el tiempo, y quizá para unas personas hoy también, por causa de esta pandemia, los días se pueden ver muy oscuros para ellos por el miedo o por la preocupación o por la tristeza que uno no puede hacer lo que era normal antes. Quizá muchos están pasando por esa tristeza y hasta están al punto de perder toda esperanza. Porque fíjense, una de las diferencias de lo que estamos pasando hoy en esta tempestad de la pandemia a lo que estaban sucediendo a estos hombres en el tiempo de Pablo era que ellos pasaron por esta tormenta nomás por unos días. Nosotros ya llevamos 9 meses con esta pandemia alrededor de nosotros, con esta tempestad alrededor de nosotros. Por eso quizá hay unos que ya se han desviado de la fe. Porque sí, si fueran unos días, bueno, gloria a Dios, es más fácil que se pasen los días pronto. Pero ya llevamos 9 meses. Ya llevamos un tiempo largo de no poder reunirnos, de no poder tener ese compañerismo, de no poder atender a los servicios y adorar y alabar a Dios juntos. Y sí, es un tiempo triste, hermano, es un tiempo triste. Y quizá hay unos cristianos que ya se han desviado
porque les ha entrado la preocupación, porque estos días se están viendo más oscuros y más oscuros. Y quizá esta pandemia ya los ha afectado en su salud también. Y sí, es triste, hermanos, pero hay que volver a las palabras que nos enseña Pablo. Como hijos de Dios, podemos volver a estas 4 palabras y cada uno de nosotros, aunque estemos pasando por esta tempestad, podemos decir, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Hermanos, si se imaginan, eh, es una sensación terrible a lo que les estaba pasando a estos hombres donde perdieron control, estaban desorientados y la pérdida, la esperanza y también pérdida de control del barco también. Imagínense, es una sensación terrible cuando uno pierde control de algo que es todo el tiempo que estaba impuesto de estar en control de algo y ahora ya no tiene el control. Algunas personas se angustian hasta se asustan cuando pierden el control de algo en sus vidas, como cuando uno va por la carretera y de repente pierde el control del auto. Le entra luego esa angustia o quizás hasta miedo porque por ese momento se le perdió el control del auto. Pero imagínense estos hombres los que estaban pasando. Y quizá hay unos cristianos que están pasando por lo mismo hoy a causa de esta pandemia. Habían perdido toda esperanza, dice la Escritura, debido a esta pandemia y en la que habían sido atrapados en esta tempestad. Hermanos, cuando personas o familias, cuando vemos por la televisión que personas y familias que quedan atrapados en una tormenta, en un huracán o en un tornado, hoy en estos días, en los días de nosotros, hasta un día en algo así es terrible y peligroso para enfrentar y para sobrevivir a veces. Un día, estando en una tormenta o un tornado o un huracán, nomás si fuera un día era peligroso para enfrentar y para sobrevivir. Imagínense, estos hombres, dice que días estaban atrapados en esta tempestad. Pero piensen en lo que estamos pasando hoy con esta pandemia. Como les dije, no ha sido nomás un día solamente o unos varios días. Hemos estado en esta terrible situación con esta pandemia. Ya vamos por 9 meses. Imagínense, hermano. 9 meses. Y gloria a Dios con los creyentes que yo he hablado en estos 9 meses. Todavía están agarrados de su fe. Gloria a Dios. Ellos son los que están diciendo hoy, aunque estemos en esta pandemia ya por 9 meses, hay muchos cristianos que todavía siguen diciendo, pero yo confío en Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Así debemos de responder a situaciones difíciles en la vida, a tempestades de la vida, a tormentas de la vida. Así debemos de responder a estas clases de situaciones. Yo confío en Dios. Imagínense, hermanos, esos hombres lo que estaban pasando, quizás como estos hombres que llevaban a Pablo y habían perdido toda esperanza durante esta tempestad, tal vez así es hoy también con esta pandemia. Unos creyentes hoy quizá por la causa de la pandemia han perdido esperanza también. Tal vez se les ha perdido el gozo en el Señor. Tal vez ya se les ha perdido la paciencia en el Señor. Tal vez ya se les ha perdido la confianza y la fe en el Señor. Y tal vez hasta se hayan desconectado del Señor, de seguir al Señor a causa de esta pandemia. Pero en lo espiritual, hermanos, será más triste que un cristiano se desconecte del Señor que lo triste de la pandemia, de lo triste de estar nomás adentro de la casa y no puede hacer esto, no puede hacer lo otro y no podemos ir para acá ni para allá. Eso sí es triste, pero algo más triste, si uno se desconecta de Dios
en esta situación que estamos, en esta pandemia, en estos días. Eso es más triste, cuando los cristianos se comienzan a desconectar del Señor porque ya no aguantan la prueba, ya no aguantan la tempestad, ya no aguantan lo difícil. Es triste, hermanos, ver cristianos que, que tal vez han perdido el gozo del Señor, tal vez han perdido la paciencia en el Señor, tal vez han perdido la esperanza, han perdido la confianza, la fe en el Señor, tal vez hasta, como les dije, han llegado al punto donde se han desconectado del Señor, de seguir al Señor. Eso es triste, hermanos. Por eso hay que orar uno por otro, para que todos podamos volver. Si hay cristianos que se han separado, que se les ha perdido toda la esperanza ya, y que ya hay mucha tristeza y que ya no saben qué hacer, hay que orar por todos, uno por otros, para que todos vengamos para atrás a poder decir, como dijo Pablo, pero yo confío en Dios, como yo confío en Dios. Hermanos, estamos tratando de ser de lo más cuidadosos y pacientes que podemos hacer tocante esta situación de esta pandemia. Este, y no crean que como pastores no queremos volver a la iglesia o no queremos volver a los servicios. No, hermanos, estamos tratando de ser más cuidadosos y más pacientes lo que podamos para la seguridad y la salud de nuestros miembros. Por eso no estamos a la carrera. Vámonos para atrás a la iglesia, vámonos para atrás a la iglesia. Nomás pónganse a leerlo en las nuevas. ¿Qué tantas iglesias que siguieron les ha afectado la pandemia? Tantos que se han enfermado en las iglesias porque no quisieron esperarse, no quisieron esperar en el Señor. Sí, quizá estaban confiando en su fe, pero hermano, tenemos que ver la realidad de la situación también. Es bueno tener fe, pero hay que ver la realidad. Y la realidad es, hay una tempestad alrededor. Así como les dijo el Pablo a hombre, Pablo, un gran hombre del Señor, les dijo, les avisó, no se vayan de aquí. Y como quiera se fueron. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, es bueno tener fe. Sí, es bueno confiar en el Señor. Pero hay que también ver la realidad que está alrededor, el peligro al mismo tiempo. Y quizás este día a unos cristianos les ha afectado esta pandemia. Así como a estos hombres, esta tempestad les estaba afectando mucho. Pero gloria a Dios que Pablo nos dice, como hijo de Dios podemos volver, podemos volver. Sí, quizá haya tristeza un poco en este tiempo de la Navidad y quizá ya lo estamos cansando de no volver para atrás a los cultos, a la iglesia, pero hay que seguir confiando en el Señor. El Señor nos va a dar el día. Por mientras hay que cuidarnos y hay que estar al tanto de nuestra salud también. Porque hay unos que ya tienen enfermedad y luego si los agarra este virus que anda ahí, es peligroso, hermanos, es peligroso. Pero gloria a Dios, que en el Señor, aunque estemos esperando en el Señor, todavía podemos seguir diciendo, como dijo Pablo, yo confío en Dios. En otras palabras, ¿por qué dijo Pablo esas palabras? Porque Pablo recibió la noche antes seguridad del Señor, que nada le iba a pasar a él ni a los hombres. Sí, el barco se iba a despedazar, pero no iba a haber perdido de vida de ellos. El Señor estaba cuidando a ellos. Y en esa seguridad, Pablo se levantó y dijo, pues porque yo confío en Dios. Porque el Señor le había dado ese aseguro a Pablo que iba a llegar bien a Roma. Y yo creo que entre la palabra de Dios de hoy, el mensaje de esta mañana, el Señor nos está dando el mismo seguro a nosotros también. Que sigamos confiando en Dios. Esta tempestad, como todas las tempestades que vienen en esta vida, esta también se va a pasar. Esta también se va a pasar. Pero mientras que estamos en ella, no hay que tener en miedo, preocupación o perder esperanza o desconectarnos del Señor.
Todavía podemos leer la Biblia, podemos orar, podemos oír la palabra de Dios, podemos ver los mensajes por la computadora o por televisión. Todavía podemos quedarnos cerca de Dios. El que no está cerca de Dios, hermanos, es triste, es porque no quiere. Todavía hay oportunidad, aunque estemos en medio de una tempestad, una pandemia, todavía hay oportunidad de quedarnos cerca de Dios para llegar a ese tiempo, para poder seguir agarrándonos en nuestra fe en el Señor y poder decir cada día de nuestras vidas, como dijo Pablo, pues yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Quizás si está alguien viendo o oyendo que se ha olvidado en estos días de esta pandemia de su fe en el Señor a causa de esta pandemia, si ahora estás lleno de más preocupación y de más miedo, has perdido gozo, has perdido esperanza, entonces te animo esta mañana con esta verdad, que el Señor también nos está dando ese aseguro a nosotros, que sigamos en su camino, que sigamos confiando en Él, que vamos a pasar por esta tempestad. Esta tempestad se va a pasar, así como todas las demás tempestades de estos tiempos se van a pasar, esta también se va a pasar. Hay que seguir confiando en Dios para retener ese gozo del Señor, para retener esa esperanza en el Señor, para poder decir todos, cada uno de nosotros, pues yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Y ya para terminar, hermanos, si hay alguien que nunca ha tenido fe en el Señor y esta pandemia lo está preocupando mucho, están con mucho miedo o no hayan qué hacer, los animo también esta mañana, los invito que vengan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que puedan decir ellos también, como dijo Pablo, pues yo confío en Dios. Si hay alguien que nunca ha recibido al Señor como su Salvador, les pido que oren conmigo esta breve, sencilla oración. Oren conmigo esta mañana. Si nunca han recibido al Señor como su Salvador, oren esta oración simple. Digan, Señor, primeramente te pido perdón por todos mis pecados. Señor, creo que has morido en la cruz para tomar todos mis pecados, pero sé que ya vives. Y te pido que vivas en mi corazón. Te pido que te recibo como mi Señor y mi Salvador en este día, para que yo poder también decir de este día adelante, pues yo confío en Dios. Señor, ven en mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te seguiré por el resto de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Si has orado esa breve oración, tú también puedes comenzar a decir, pues yo confío en Dios. No le hace que tan oscura se miren las cosas alrededor, no le hace que tan triste se miren las cosas alrededor. El Hijo de Dios siempre puede seguir diciendo estas 4 palabras, yo confío en Dios. Reciban su bendición esta mañana, hermanos. Dice la palabra de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima vez, hermano.